Yo les he dicho muy claramente en el instituto que este último proceso vivimos momentos complicados, sí. ¿Hubo errores? Sí. ¿Hay muchas cosas que ajustar? Sí. Seguí muchas de las entrevistas en las que nos dicen inexpertos, que nos quedó grande el paquete, y algunas de ellas aquí en los reporteros. Yo contestaría, probablemente sí somos inexpertos, pero nosotros no somos fraudulentos. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras. Este 6 de diciembre está transmitiendo la Jornada de Oriente en sus redes sociales para dar a conocer una entrevista que tenemos programada con Alfonso Javier Bermúdez Ruiz, quien es representante de Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Moni. Bien, 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 gracias. Agradecido, como siempre, aquí presente, atento a tu invitación y estamos listos para platicar de lo que tú dispongas. Alfonso, en el Instituto Electoral del Estado hay una decisión que recientemente tomó el Consejo General, que fue la de integrar una comisión especial de consejeros electorales, quienes recibieron la encomienda de llevar a cabo una investigación. Si no bien ellos no lo realizarán, sí la van a conducir, sí la van a vigilar sobre las irregularidades que se registraron en el proceso electoral de 2018 en la elección de gobernador del estado, una elección muy controvertida que se impugnó en los tribunales electorales, finalmente fue validada por la Sala Superior del Tribunal Federal, pero sí hubo algunas inconsistencias que pudo corroborar el Instituto Nacional Electoral. Cuéntanos, Alfonso, ya han pasado 3 años, ya hay 3 años de distancia, no muchos tienen como que reciente este tema, no lo tienen muy bien procesado. Cuéntanos, ¿de qué trata esta investigación? Sí, Moni, mira, todo nace efectivamente de un dictamen que en la sesión extraordinaria del 16 de abril emitió el INE, en el cual nace del recurso interpuesto por nuestro partido, en específico por Morena, a través de, en ese entonces, la representación general, donde se solicitaba la remoción de los consejeros y las consejeras electorales por las irregularidades vividas en el proceso electoral 2018. Fue un proceso muy largo, el INE tardó cerca de 2 años en poder dictaminarlo, finalmente salió el resultado y en este inter, pues por ejemplo, el principal responsable, o por lo menos el que nosotros consideramos que es el principal responsable, pues salió huyendo, ¿no? Con la renuncia al cargo de Jacinto Herrera, pues evidentemente el propio dictamen determina que ya no es posible la remoción, toda vez que ya no es consejero electoral, ¿no? Llega la resolución en el mes de abril y es notificada al Instituto Electoral del Estado, en el cual se ordena una investigación a través del órgano interno de control, pero cuando llega estábamos en medio de un proceso electoral, estábamos precisamente, si estamos hablando de abril, estábamos en el proceso de registros de candidaturas, ya de cara a la jornada electoral, entonces fue un tema que evidentemente se quedó ahí parado, congelado por el momento, y que ahora se retoma por parte del instituto ante la obligatoriedad de realizar esta investigación. Se nombra una comisión en la cual se encuentra conformada por 4 consejeros, consejeras, y que creo que están ante la oportunidad histórica de dar resultados. Porque como bien señala, si bien es cierto en su oportunidad los tribunales electorales resolvieron la victoria electoral en ese momento a favor de la entonces candidata de Acción Nacional, siempre quedó en el ambiente el
el olfato a fraude electoral. Nosotros nunca quedamos conformes con dichas resoluciones. Hay distintas teorías, hay distintos puntos de vista que son, yo los respeto profundamente a todos, pero evidentemente sucedieron cosas extrañas en ese 2018 y eso nos obliga a tomar medidas. Te comento y te soy bien honesto, yo no conocía la bodega electoral. Yo la bodega electoral la vengo a conocer cuando me nombran representante del partido para el efecto precisamente de la desincorporación de los materiales electorales. Y ya estando ahí, pues te das cuenta de que eso puede ser todo menos una bodega electoral. En Que medio es de la anterior bodega del Instituto Electoral del es Estado, correcto. ubicada en Cuautlancingo. Es correcto, ahí por Romero Vargas, por ahí estaba ubicada, dentro de una especie que yo pienso que era una como fábrica textil. Entonces, dentro de una gran propiedad, adentro estaba la bodega, pero la misma bodega, como ya el propio INE lo determinó, pues no contaba con ninguna medida de seguridad, ¿no? Tan es así que el acceso a la misma, históricamente circularon aquellos videos donde se ve una rejita que te da más o menos como por acá, como por unos 60 de altura. Efectivamente, esa era la reja de acceso del perímetro de la bodega. La bodega tenía varias puertas de acceso, también yo lo pude corroborar personalmente, y ventanas, yo diría ventanales, que bajo ninguna circunstancia pueden ser ocupados en un lugar que no cumplía con lo establecido en el reglamento de elecciones. El problema fue que esta bodega resguardó los votos de la elección de gobernador varios meses antes de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación procediera a hacer un recuento de votos, ¿no es así? Es correcto, Moni. Y ahí vienen varias teorías, vieras. Es cuestión de enfoques, ¿no? En ese momento, Acción Nacional señalaba que una vez que se hizo el recuento de votos, el resultado prácticamente no se había movido de manera sustancial. Yo en su momento señalé y sigo sosteniendo que el resultado no se movió porque se trató toda una maquinación realizada a través del propio Instituto Electoral del Estado, con las y los consejeros que participaron, con el personal del instituto, en el que yo señalo que el fraude en realidad se trató de un fraude de manera inicial, de manera cibernética. A ver, Es cuéntanos, decir, ¿cómo fue? yo considero que el fraude fue de manera cibernética, porque tú recuerdas, nos fuimos a dormir ganando nuestro candidato y de repente al otro día ya se había dado el triunfo al entonces candidata Marta Erika Alonso, en lo que yo creo que fue una manipulación del sistema de registro de las votaciones con las que contaba el instituto y que la violación a la bodega obedeció, en mi lógica, no a embarazar las urnas como históricamente ya lo hicieron, porque quien quiera ser omiso y recordar que en el 2015 rescataron el registro como partido político de Compromiso por Puebla, aquella noche oscura en la que todo mundo supo y ante el temor de las represalias, porque sabíamos cómo se las gastaban, de cómo operaba en esa época Moreno Valle, nadie tuvo la fuerza para declarar lo sucedido en esa noche, en la que de una noche para otra ya habían rescatado un registro. Yo considero que en este caso en específico que nos ocupan, el ingreso a la bodega y las violaciones encontradas a la misma obedecían precisamente a emparejar los resultados que habían alterado de manera electrónica en el sistema con los resultados que iban a aparecer adentro de las urnas que estaban en bodega. Es decir, la labor como tal fue que una vez que habían alterado los resultados ya no coincidían con los paquetes electorales, entonces era necesario alterar los paquetes para poderlos emparejar y ante el recuento que se llevó a cabo, es por eso que las consistencias en la votación fueron mínimas, que los resultados los cuadraron. Es decir, en mi lógica y en el análisis que yo he hecho, lo que hicieron fue cuadrar los paquetes electorales con los resultados que habían modificado en el sistema. Alfonso, ¿qué fue lo que pasó en la defensa que emprendió Morena de pues el entonces candidato, hoy gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta? ¿Por qué fue que el Tribunal Federal, la Sala Superior, no les dio la razón y terminó validando los resultados favorables a Marta Erika Alonso Hidalgo? Mira, yo creo que aquí hubo un problema y sin el afán de herir susceptibilidades, por decirlo de algún modo, pagamos el precio de habernos descuidado nosotros como partido. ¿Por qué? Te voy a decir por qué.
la bodega electoral no cumplía los requisitos que marca el reglamento de elecciones, y eso no lo digo yo, lo dice el INE y lo dice muy claramente y da una serie de argumentos contundentes que señalan que bajo ninguna circunstancia esto coincidía. Esta bodega fue aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, y entonces creo que ahí sí hay que decir las cosas, porque también hay que aceptar la culpa que nos corresponde como partido. En ningún momento señalamos, ejercimos un intento de derecho de veto, por llamarlo de algún modo, de esta bodega. Lo que es peor, tampoco le impugnamos. Es decir, finalmente hay un acto consentido por parte de nuestro partido, en el creo que fuimos omisos, hay que reconocerlo, y que cuando intentamos accionar eh, todo el esquema ante lo que nosotros denominamos que era un fraude, pues ya no contábamos con los elementos necesarios. Y otro tema que creo que elección tras elección se nos viene complicando mucho, porque es también una realidad, Moni, que algo tendremos que hacer y algo tenemos que maquinar e imaginar y solicitar, es el tema de las actas de resultados que derivan de las casillas. Evidentemente la copia 8 que nos corresponde como partido no nos alcanza, son completamente ilegibles, no hay manera de poder conseguir un acta ilegible, y es ahí donde a veces se nos complican los temas, porque mientras ganamos ese tema, no toma relevancia, pero las elecciones cerradas o las elecciones donde tenemos la necesidad de impugnar es donde tenemos serias complicaciones al no poder acreditar la votación en las urnas, ¿no? Y también hay que reconocer que en su momento eh, generamos una estructura muy sólida, muy fuerte, y hay que hacer un examen de conciencia en el cual nuestra prioridad en el 2018 para el tema de las casillas y la defensa fue nuestro hoy presidente de la República. Es decir, era un tema prioritario para el partido, era un tema en el cual ocupamos los recursos humanos necesarios para proteger la elección de la presidencia, y creo que en ese sentido sí descuidamos un poco el tema de las demás elecciones, y dieron como resultado que en el caso específico de la gobernatura, pues no obtuviéramos el resultado que nosotros creímos haber obtenido o en su momento haber deseado. Alfonso, anteriormente en el programa Las Reporteras hemos tenido como invitados a algunos funcionarios del Instituto Electoral del Estado, quienes han sido cuestionados sobre este asunto de la bodega electoral. Entre ellos se encuentra Julián Corona, quien fue director técnico del secretariado durante el proceso electoral 2018, y preguntándole del por qué no se tuvo el cuidado para que no se rompiera la cadena de custodia de estos votos. Lo que él contestó fue que ese protocolo nunca se había aplicado en el Instituto Electoral del Estado, que era un protocolo que sí tenía el INE, pero que este nunca se usó en los procesos electorales locales, nunca se usó en el funcionamiento del Instituto Electoral del Estado, y que prácticamente fue pues el motivo por el cual no se cumplió con que el inmueble tuviera las condiciones necesarias para fungir como bodega central, que no se invitara a las representaciones de los partidos en cada apertura. ¿Qué te parece esta explicación? Desafortunada, muy desafortunada. El compañero Noé Julián Corona, pues se supone que es un perito en la materia electoral, por lo menos eso dice, y en su momento ha intentado varias ocasiones ser consejero electoral, pero si en los exámenes y en las entrevistas y en los ensayos contesta como contestó esto, pues yo creo que por eso no ha podido pasar a las siguientes etapas, porque el hecho, no podemos decir que como no se ha aplicado, pues viene en la ley, o sea, no queda a criterio del instituto las bodegas, y los que hemos participado en procesos electorales, tanto a nivel local como federal, en todos y en cada uno de ellos, los representantes de los partidos somos convocados a la apertura, ya que vayan o no vayan. Te voy a dar un dato, por ejemplo, en el presente proceso electoral abrimos muchas veces la bodega, sobre todo para el tema de las impugnaciones, para la llegada de los paquetes, para la llegada de las boletas,
y todos fuimos convocados. Pero he de decirte que sí hay muchos representantes de los partidos que no conocieron la bodega, siguen sin conocerla, pero ese ya es un tema de ellos, o sea, ya es un tema de que no acudan. Y evidentemente el que él señale que como no se ha aplicado, entonces pues no se hizo, pues habla de una irregularidad y sobre todo del desconocimiento de la ley, porque inclusive en el dictamen del INE es muy claro, o sea, señalan perfectamente de acuerdo al reglamento de elecciones qué es todo lo que omitieron de la bodega. Y los que en su momento estuvimos en la bodega sabemos que fue vergonzoso el poder establecer una bodega en esas condiciones. Máxime que estamos hablando de una candidatura para gobernador del estado. También tenemos el tema ahí de dónde estaba el oficial electoral. La obligación del oficial electoral es certificar cada vez que se abre la bodega y cada vez que se cierra, como se hizo en este proceso, ¿no? Entonces yo creo que es una manera de tratar de lavarse las manos, que porque no se hacía, entonces no se hizo, pero sabemos que obedecieron, no sé si él, eso es lo que se tendrá que investigar, pero evidentemente obedecieron otro tipo de intereses. Alfonso, ¿qué es lo que se puede esperar de esta investigación? La mayoría de los funcionarios que tuvieron el control de esta bodega, que tuvieron pues la facultad de resguardar la paquetería electoral, ya no se encuentran en el Instituto Electoral del Estado. ¿Qué es lo que se puede esperar de esta investigación si realmente existe la posibilidad de establecer sanciones? Porque entiendo que también existe una prescripción. 3 años deben de pasar después de la denuncia presentada, de la queja presentada, para que se pueda perseguir algo contra algún funcionario, pero pues han pasado ya más de 3 años. Mira, sin duda tienes toda la razón, Moni, porque de arranque empezamos por las y los consejeros. Hoy ya no queda ninguno. La totalidad de los consejeros y las consejeras que participaron en ese proceso hoy ya no están, es por un lado. Y prácticamente una gran mayoría del personal que estuvo presente en ese proceso hoy tampoco ya no está. ¿Qué podemos esperar? Resultados. Yo he sido muy claro, en el Consejo General he manifestado que se tiene que hacer una investigación muy seria, pero sobre todo dar resultados, porque no es posible que armemos toda una investigación en base al dictamen que el propio INE señaló, porque aparte no es una investigación hecha al arbitrio del instituto, sino es una orden ya del Consejo General del INE, en el cual tendremos que darle la cara a la ciudadanía y explicarles, de acuerdo a las investigaciones, qué pasó. Ya si prescribe o no prescribe, si están o no están, esa ya es otra historia. Pero sería un ejercicio interesante el otorgar resultados, porque recordar que en la materia electoral somos los mismos, nos conocemos todos, entre gitanos no nos leemos la mano. Y tarde que temprano volvemos a regresar. Y muchos de ellos, por ejemplo, de los que elaboraron, seguramente algunos querrán ser magistrados, otros querrán ser consejeros electorales, consejeros o consejeras. Entonces, qué mejor el abogado y la gente que vive de su trabajo, vivimos de nuestro prestigio. Y entonces, aunque digan que ya no hay sanciones, que ya prescribió el acto, pues no creo que tampoco sea muy grato que sean señalados o señaladas como los responsables de lo sucedido en el 2018. Vamos a estar muy al pendientes, porque sobre todo es una verdad que merecemos saber todas y todos los poblanos. Yo les he dicho muy claramente en el instituto que este último proceso vivimos momentos complicados, sí. Hubo errores, sí. Hay muchas cosas que ajustar, sí. Seguí muchas de las entrevistas en las que nos dicen inexpertos, que nos quedó grande el paquete, y algunas de ellas aquí en los reporteros. Yo contestaría, probablemente sí somos inexpertos, pero nosotros no somos fraudulentos. Con eso me quedo, Moni. Alfonso, entonces me dices que existe la posibilidad de que no se establezcan sanciones contra los exfuncionarios o los funcionarios, porque hay algunos que sí continúan en el instituto, que violentaron la cadena de custodia por este mismo tema de la prescripción. Sí, digo, habría que revisar bien las fechas, habría que revisar bien las fechas.
Habría que revisar, inclusive en el propio dictamen viene la fecha en el que me parece que es nuestro representante suplente el que interpuso la queja correspondiente en ese proceso, para ver si efectivamente hay prescripción o no. Habrá que valorarlo para actuar con estricto apego a derecho. Las sanciones, bueno, pues va desde una amonestación y todo, pero insisto, Moni, es más saber la verdad histórica que realmente la sanción. En mi criterio, el verdadero responsable se fue primero, y ese fue Jacinto Herrera. Las cosas hay que decirlas como son. Tan sabía su pecado que el señor salió huyendo. Fue el primero de bajarse del barco. Al año siguiente presentó su renuncia como presidente del Instituto Electoral del Estado en 2019, pero muchas veces ha buscado pues ocupar otros cargos en la materia electoral, en las instituciones electorales. ¿Y a qué va mi comentario? A la situación de que esta investigación que ha emprendido el Instituto Electoral del Estado por indicación del INE deja fuera a los consejeros, se va a centrar ahora en los trabajadores, en los funcionarios que estuvieron bajo las órdenes de estos consejeros, estuvieron también bajo las órdenes de la secretaria ejecutiva, Dalel Lara. No es injusto porque todos pareciera que se va a concentrar pues en los subordinados y que las cabezas, las que decidían, las que tenían la principal responsabilidad, no van a enfrentar pues ningún señalamiento, porque el mismo Instituto Nacional Electoral los exoneró en esta resolución que comentas de abril pasado, señalando que sí hubo omisiones, pero que estas no fueron graves. Sí, pero bueno, mira, el, me queda claro, y sí, sí es injusto porque en cualquier cadena de mando, en cualquier cadena de mando, no solo del sector público, sino también el sector privado, los de abajo no se mueven solos o solas. Siempre normalmente obedecen alguna línea. Completamente coincido contigo de que será injusto, pero estaremos muy al pendiente de que esta verdad histórica salga, sea quien sea. Se llame consejero, se llame consejera, se llame analista, se llame DTS, se llame oficial, porque creo que es lo que necesita México y es sobre todo lo que necesita la democracia. En Puebla siempre hemos vivido en ambientes muy raros en materia electoral, desde 2015, 2018. Evidentemente hay gente como tú señalabas, del consejero que renunció, que anda buscando luego ahí algún cargo, pero ya no va a entrar, porque Rafael ya no vive, ya no tiene quién ponerlo. Y alguien que así, voy a replicar, hace unos días fue el tercer año de gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel. ¿Te acuerdas de cuando compareció el desafuero? Nosotros podremos juzgarlo, pero en realidad es la historia quien va a juzgar a las y los consejeros que participaron en el 2018. Porque aunque a muchos les guste y a otros no tanto, claro que en el 2018 hubo un fraude electoral, claro que hubo uso de las instituciones, porque no solo hay que basarnos en esto de la bodega. Recuerda cuántos, hubo hasta muertos, Moni. Hubo por ahí una camioneta de valores con paquetes electorales que hasta se les volcó. En los consejos distritales, los consejeros presidentes nos decían, no podemos mandar a traer a la policía porque ni a nosotros nos contestan. Es decir, fue toda una artimaña la que provocaron hasta llegar en todo este proceso. Yo creo que no contaban con que el resultado iba a ser positivo, pese a todo, con todo y la ola de nuestro presidente y todo lo que implicó el movimiento, y entonces tuvieron que hacer todo tipo de ajustes para arrebatarnos el triunfo. Alfonso, ahora vayamos, ya para terminar esta entrevista, a la elección de 2021. Señalabas que hubo errores en la impresión de boletas, hubo errores en el registro de candidatos, demoras, incluso hay acusaciones entre los mismos funcionarios del instituto de que se hicieron registros de candidatos sin contar con expedientes. ¿Qué hay de estas irregularidades recientes, las de la elección de este año? En el Consejo General, cuando se integra la comisión de 2018, hay propuestas por parte de algunos consejeros, algunos representantes de partidos también, incluyéndote, de que es necesario también revisar
la elección de 2021 y quedaron en que iba a ser un tema que iban a analizar en la próxima sesión. Llegó la próxima sesión y no se analizó. Va a quedar muerto el asunto de la elección de 2021. ¿Qué avances hay al respecto dentro del instituto? No, debo decirte que sí se tocó el tema de manera muy general para ir avanzando de cara al proceso extraordinario, pero en las mesas de trabajo que sostenemos todos los representantes. A veces es un poco complejo porque aprovecho la ocasión para comentar lo que sucede. A veces la gente piensa que uno acude a las sesiones de consejo solo a hacerse tontos. Nadie habla, nadie opina, nadie dice nada, y la de ayer es la muestra, Moni, duró ¿qué? 20, 25 minutos, ¿no? Sí, fue Y muy rápido. según yo, nadie participó, ningún partido político, ningún consejero participó. Pero para eso nosotros tuvimos 2 mesas de trabajo previas donde nos llevamos 4 o 5 horas en cada una. Es decir, la verdadera discusión está en las mesas de trabajo y no en el consejo. Y te voy a decir por qué, no porque uno no quiera hacer público la discusión, sino porque el propio reglamento nos limita en el tiempo y en las participaciones. 3 participaciones, los famosos minutos, no nos alcanzaría. A veces hacemos exposiciones de media hora cada quien de todo lo que tenemos que platicar. Entonces, por un lado, claro que vamos a seguir y hay un compromiso de realizar una investigación. Por el otro lado, claro que hubo fallas. Vimos por ahí una falla, yo creo que las más, vamos a llamarle de algún modo, notorias, pues el error en la impresión de la boleta de Zacapuazcla, el error de la impresión en el acta de escrutinio y cómputo de San Martín, el error antes de la elección en la impresión de algunas boletas que implicaron su reimpresión de manera inmediata y que son errores que se dieron, sí, notorios, sí, pero mira, también es importante dejar claro algo, Moni, ninguna trascendió en el resultado de una elección. O sea, sí, sí hubo errores, sí, ninguna trascendió en el resultado de la elección. Claro que hay que hacer ajustes, claro que hay que ver en esas líneas de mando en un proceso bien complicado y de lo que dicen algunos ahí de los registros inexpedientes y extemporáneos y todo. Mira, hubo 500, 600, 700, ya no sé ni cuántas impugnaciones en Puebla. En ninguna el tribunal percibió que hubiera un expediente que no estuviera integrado, que faltara algo, es decir, se cumplió con los lineamientos, se cumplió con la entrega de los expedientes, pero también ahí hay algunos intereses por querer desestabilizar el instituto, sobre todo hay intereses de los que quieren seguramente regresar, pero no. Quiero decirte, ¿tú crees que si hubiera habido irregularidades, por ejemplo, de mi partido en el registro, no hubiera salido el PRI, Acción Nacional, nuestra oposición, a denunciarlo abiertamente y con fuerza? Si yo supiera que hubo un error o una alteración o que faltaban documentos en las candidaturas del PRD, ¿tú crees que no hubiera yo salido a reclamar? Entonces, ¿hubo fallas? Sí. Hubo quizá inclusive, si tú recuerdas, hubo un poco de alargamiento del proceso de registro de candidaturas, porque sí lo hubo, con consentimiento del Consejo General completo, pero de ahí a que haya habido ese tipo de irregularidades en el sentido de la integración de los expedientes, es, como decimos los abogados, falso de toda falsedad. ¿Cuál es el acuerdo? ¿Ya tienen un acuerdo de cómo se va a investigar, quién lo investigaría, todo No, lo no, que no. está en el 2021? Apenas estamos trabajando en eso. Apenas estamos trabajando. Viene ahorita el tema de la elección extraordinaria. Ya el INE proporcionó, todavía no son de nuestro conocimiento. En breve se nos darán las fechas para empezar la discusión. Lo único cierto es que la elección es 6 de marzo, eso es lo único cierto. Pero acuérdate que el INE participa en la elección, a pesar de que no es federal, pero por el tema de los capacitadores, los CAES, los supervisores electorales, es decir, esa parte que el propio reglamento determina que es facultad del INE realizar eso. Y entonces
de acuerdo a ese calendario, creo que podremos establecer una fecha, pero existe el compromiso firme de realizar la investigación y yo estoy seguro que así será, porque sobre todo se trata de mejorar los procesos y creo que todavía vendrá una elección en el 2024 mucho más fuerte. No es justificación, Moni, no es justificación, pero déjame decirte también que Puebla es el estado con el mayor número de registros de candidaturas en todo el país. No existe otro estado en todo el país que tenga un mayor número de registro de candidaturas. Algunos dicen, no, Oaxaca tiene 570 municipios, sí, pero solo hay elección en 170, porque las demás se realizan a través de los usos y costumbres. Entonces, Puebla es el estado en todo el país que más registros hace de candidaturas y es súper complejo, es muy complicado porque inclusive recuerda que a partir de la pasada elección que no lo habíamos podido hacer porque era una extraordinaria, 4 o 5 municipios, el Sistema Nacional de Registro de Candidaturas, el famoso SNR, el que se ocupa para efectos de fiscalización del INE, antes obligaba a subir solamente al presidente, al candidato a presidente o presidenta. En esta elección nos obligaron a subir las planillas completas, propietarios y suplentes. Entonces, échale cuentas de los 217 ayuntamientos, 26 diputaciones, cuántos registros que tuvimos que hacer en el sistema de registro de candidaturas, por lo cual todos esos documentos son los que se entregan. No es justificación, insisto, pero tantos expedientes ingresan al instituto con pandemia, con la falta de espacios adecuados, con la gente de prerrogativas trabajaba jornadas completas de 24 horas, man. Y es evidente que por ahí a alguien se le cerró un ojo y cometió un error, no es justificación, pero creo que también hay que entender que las circunstancias de este proceso fueron completamente adversas y distintas. Alfonso, te agradezco mucho tu participación en el programa. No es la primera vez y espero que tampoco sea la última. Con gusto, Moni, cuando tú lo consideres, ya sabes que estamos a la orden. Siempre es un placer estar aquí con todos ustedes, con los compañeros de la Jornada de Oriente que muy amablemente nos abren sus puertas. Un gustazo tenerte en el programa y también a todos los que siguieron esta transmisión. Muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Ya nos veremos en una entrevista más para las reporteras en la siguiente transmisión. Hasta la próxima.